En nombre de la patria se abre la sesión. Señor secretario. Señor presidente, corresponde continuar el análisis del proyecto de ley de segundo trámite constitucional que modifica la Carta Fundamental para utilizar el retiro anticipado de los fondos previsionales, boletines refundidos que ya conocen sus señorías. A esta sesión han sido invitados el presidente de la Comisión para el Mercado Financiero, señor Joaquín Cortés, el presidente de la Asociación de Aseguradores de Chile, señor Mario Gacitúa, el académico y experto de la Universidad de Chile, señor Felipe Osa, y el presidente de ICR Chile, clasificadora de riesgo, señor Álvaro Cler. El señor Guillermo Larraín se ha excusado de poder participar en la sesión del día de hoy. Los invitados van a tener un tiempo de exposición de alrededor de 15 minutos para que a continuación sus señorías puedan hacer las preguntas correspondientes. Gracias, secretario. Le damos la bienvenida a todos nuestros invitados y, en primer lugar, ofrecemos la palabra al presidente de la Comisión para el Mercado Financiero, al señor Joaquín Cortés. Que nos preocupa bastante. Tengo una presentación, ya está puesta ahí en la pantalla, y si usted me permite me voy a manejar por esta presentación. Avancemos. Dado que me están limitando a 15 minutos, voy a saltarme la agenda y voy a ir directamente al resumen ejecutivo. Plantear de que este nuevo anticipo de renta vitalicia es distinto al primero, ya que en este caso afecta directa y materialmente la solvencia de las compañías de seguro de vida. Y a nuestro juicio genera uno de los escenarios de mayor riesgo que el sistema financiero ha enfrentado en los últimos 35 años. También decir que los anticipos de renta vitalicia son muy distintos a los retiros de los fondos de pensiones, puesto que, a diferencia del retiro programado, donde la propiedad de los fondos es del pensionado, en el caso de la renta vitalicia, los fondos no son propiedad de la persona. En tercer lugar, decir que esta iniciativa pondría en riesgo la solvencia de las compañías de seguro de vida y, por tanto, el pago de las pensiones de todos los jubilados con renta vitalicia en estas entidades. La menor solvencia de las compañías de seguro de vida pondría también en riesgo el pago de los seguros de vida de más de 2,5 millones de personas, de los seguros complementarios de salud, 7 millones de personas, de los seguros de invalidez y sobrevivencia, toda fuerza laboral que cotiza en las AFP, y también de los seguros de desgravamen de la población chilena, que son aproximadamente que abarca aproximadamente a 24,3 millones de seguros. Adicionalmente, algunas compañías de seguro de vida enfrentarían problemas de liquidez en un horizonte de un año, dificultando así el pago de renta vitalicia. Los efectos fiscales potenciales son sustanciales, tanto en toda la activación de garantías estatales a la renta vitalicia, como por las acciones que enfrentaría el fisco chileno en tribunales nacionales y también en instancias internacionales. Los efectos en el mercado financiero también serían sustanciales, gatillando alzas de tasa de interés, lo que afecta directamente a los hogares y a las empresas. Y por último, dentro de este resumen ejecutivo, destacar que no conocemos ningún otro país del mundo que, enfrentado al COVID-19, haya forzado cambios en el contrato de renta vitalicia. Esto en contraste con retiros de pensiones que sí han sido autorizados en algunas jurisdicciones. ¿Por qué nos preocupa esto como Comisión para el Mercado Financiero? Nosotros, la Comisión para el Mercado Financiero, es un servicio público de carácter técnico que tiene entre sus objetivos velar por el correcto funcionamiento, desarrollo y estabilidad del mercado financiero. Una de nuestras principales funciones es supervisar una adecuada solvencia, liquidez, estabilidad y continuidad operacional de las instituciones que supervisamos.
Y acá quiero mostrar cuáles son las instituciones que supervisamos y la importancia de esta. Esta gráfico de torta muestra los activos financieros del mercado formal, que en el sistema financiero chileno ascienden a 853 mil millones de dólares. Estos activos financieros, el 53% lo manejan los bancos, el 25% los fondos de pensiones, las compañías de seguro administran un 9% de estos recursos, los fondos mutuos un 9%. De estos activos financieros, a nosotros nos corresponde supervisar el 75% de los activos financieros del mercado de capitales chileno, lo cual es una enorme responsabilidad. Y como ustedes verán, las compañías de seguro de vida son un actor importantísimo en este mercado. Además, las compañías de seguro de vida en algunos segmentos del mercado tienen gran importancia. Por ejemplo, tienen un 45% del stock vigente de bonos corporativos, tienen poco más de un 10% del stock vigente de bonos bancarios, poseen el 4,5% del patrimonio de los fondos mutuos, tienen más del 7% del stock de colocaciones de vivienda, considerando una base que también incluye a los bancos. Por lo tanto, las compañías de seguro de vida representan el tercer inversionista institucional en Chile, con gran relevancia, especialmente en el financiamiento de largo plazo, tanto para empresas como hogares. Y el proyecto en cuestión podría afectar seriamente esta importante fuente de financiamiento. Voy a ir más rápido. Ahora, ¿cómo velamos? ¿Cómo la CMF vela por la estabilidad del mercado financiero? Y ahora me voy a referir básicamente a las compañías de seguro de vida. Por ejemplo, vigilamos la fortaleza patrimonial de las compañías de seguro. Y esto, básicamente, miramos el patrimonio neto de las compañías de seguro de vida, el cociente entre el patrimonio neto de las compañías de seguro de vida sobre el patrimonio de riesgo. Y esto tiene que ser superior a 1. Antes a mitad de año, obviamente, esta fortaleza patrimonial era bastante superior a 1 y cerca de 2 veces. También vigilamos que el endeudamiento total no supere las 20 veces y que el endeudamiento financiero, básicamente el endeudamiento que tienen distinto al que tienen por sus obligaciones de pagar pensiones, no sea superior a 1,5 veces el capital. Estos probablemente son los indicadores más básicos. Hay otros indicadores que supervisamos, tales como el superávit de inversiones, hay un test de suficiencia de activos, no me voy a referir a ellos por tiempo y porque son probablemente requieren explicaciones técnicas mayores. Ahora, la renta vitalicia, como ustedes saben, es un seguro otorgado por las compañías de seguros de vida, que está normado en una póliza que queda plasmado en un contrato. En este contrato, la compañía de seguro de vida se compromete a pagar una mensualidad fija de por vida al pensionado o al beneficiario, a cambio del pago de una prima que se financia con el ahorro que el pensionado acumuló en su cuenta de capitalización individual durante su vida activa. Los ahorros en los fondos de pensiones se traspasan a la compañía de seguro como una prima a cambio de que ésta garantice de por vida una pensión, siendo la compañía de seguro de vida la que asume los riesgos de longevidad y de inversiones. Las compañías, cuando venden una póliza, deben constituir una reserva técnica. Don Joaquín, le van a hacer una consulta, una pequeña interrupción. Sí, solo una consulta para efectos también de ilustrar la discusión. ¿Cuál es el promedio
de renta vitalicia que tienen las compañías? Me imagino que ustedes que conocen todo este mercado debieran tenerlo. ¿Cuál es el promedio de pago a persona? Se lo voy a mencionar dos o tres láminas más adelante, señor senador. Vale, muchas gracias. Y si lo pudiera desagregar por hombres y mujeres. No sé si estamos... Bueno. Y respecto a la reserva técnica, decir que esta no es una cuenta de fondos individuales, sino que una estimación del valor total de las pensiones que se han comprometido a pagar las compañías de seguro de vida. La reserva técnica es una herramienta de supervisión para asegurar que las compañías de seguro de vida tengan los activos que requieren para honrar las pensiones que comprometieron. A la fecha, a agosto de este año, hay 657.000 pensionados por renta vitalicia, que es el 48% del total de pensionados que hay en el país, y el promedio de pensión que pagan las rentas vitalicias son 300.200 pesos. Ese es el promedio de pensión que paga la renta vitalicia. No tengo en este minuto desagregado por hombres y mujeres. Espero tenerlo durante la presentación y se lo informo, señor senador. Presidente. Sí, que creo que es importante también, señor Joaquín Cortés, tener esta información, porque usted está haciendo un análisis técnico, que es su cargo, pero también creo que es importante conocer cuáles son los montos, cuáles son los volúmenes, cuál es el negocio, en definitiva, de este mercado de rentas vitalicias, que usted está hoy día informando, saber el promedio y desagregado por género nos permite claramente saber qué tipo de pensiones, de qué montos se están entregando estas dadivosas rentas vitalicias. Sí, como le acabo de informar, el promedio de pensión son los 310.200 pesos y durante la presentación se lo voy a poder desagregar, espero, entre hombres y mujeres. Ahora, las compañías de seguro no solo pagan renta vitalicia, sino que también pagan 2 millones de seguros de gravamen, 2,5 millones de seguros de vida, 7 millones de seguros de salud y también cubren a 6 millones de trabajadores por concepto de seguro de invalidez y sobrevivencia. Quiero hacer una breve descripción de la iniciativa. Este anticipo corresponde a un monto equivalente al 10% de los fondos originalmente pagados en calidad de prima a la compañía de seguro, siendo el monto máximo de pago, se establece un adelanto de 150 UF. Este monto del adelanto se pagará descontándose a prorrata de las rentas que resten por pagar al asegurado vitalicio, utilizando para dicho cálculo las condiciones vigentes al momento de traspaso de sus fondos. Este monto en ningún caso podrá superar el 5% de las rentas mensuales que resten por pagar al asegurado vitalicio, quien siempre podrá solicitar una prórroga de pago de 90 días. Pagado el adelanto, la compañía deberá volver a la renta mensual originalmente pactada. Y el mecanismo de pago del adelanto de renta vitalicia se aplicará también al adelanto de renta vitalicia permitida por la ley 21.330, el primer anticipo. Y por consiguiente afectará a todos quienes hayan o no ejercido tal derecho. Y aquí podemos comparar el primer anticipo, el segundo anticipo y también compararlo con los retiros de los fondos de pensiones. En el primer anticipo, la rebaja de la pensión era proporcional al anticipo.
Si el anticipo era de 10%, la pensión caía en 10%. En el segundo anticipo, este es proporcional al anticipo, pero con un máximo de 5%. Y en las AFP también es cierto de que la rebaja de pensiones es proporcional al retiro. El tiempo de rebaja de pensión, tanto en el primer anticipo como en el caso de retiro de la AFP, es permanente. En este segundo anticipo sería transitorio. El monto máximo a retirar, en el caso del primer anticipo, era el 10% de la reserva técnica, con un límite de 150 UF. En este segundo anticipo, un 10% de la prima pagada. Respecto a retroactividad, no se contempla en el primer anticipo. En los retiros de la AFP, ningún retiro modifica los términos del anterior. Y en cambio, en este segundo anticipo, se extiende la fórmula del descuento al primer anticipo. Respecto al impacto en la solvencia en las compañías de seguro, en las AFP el impacto es, en las administradoras de fondos de pensiones, el impacto es nulo. En el primer anticipo el impacto es marginal y en este segundo anticipo el impacto es sustancial. Nosotros, como nos corresponde, lo que tratamos de estimar fue cuál era el impacto que este segundo anticipo tendría sobre el patrimonio de las compañías de seguro de vida y por lo tanto también sobre el riesgo que están asumiendo los pensionados. Y aquí consideramos los diferentes efectos que genera este segundo anticipo. Por ejemplo, consideramos la diferencia que hay entre el monto retirado y la reserva técnica. Como ustedes saben, este segundo anticipo permite que personas que ya no tienen una reserva técnica puedan retirar el monto originalmente pagado. También contempla el impacto del límite de evolución del 5%. Contempla también el hecho de que una vez pagado este adelanto se vuelva a la pensión original y también el efecto de retroactividad hacia el primer anticipo. Y lo que vemos y generamos dos escenarios. Un escenario se hizo tomando de que se repiten básicamente el mismo patrón que en el primer anticipo. Vale decir que aproximadamente el 50% de las personas solicita este anticipo y ahí observamos una caída del patrimonio de las compañías de seguro del orden del 28%. Y el segundo escenario que analizamos fue si todas las personas, si todos los pensionados vitalicios solicitan este anticipo, y ahí los datos, el resultado que nos dio este análisis fue que las compañías de seguro de vida experimentarían una caída del 57% de su patrimonio. Vale decir, su patrimonio se reduciría en promedio más allá de la mitad. Perdón, don Joaquín, le entendí Sí. que solamente el 50% de los pensionados de renta vitalicia hicieron uso del tercer retiro, ¿no? Así es. Es como 48%. Gracias. Hasta la fecha. Ahora, ¿por qué nos importa este deterioro patrimonial? Porque el patrimonio de las compañías de seguro es el principal mecanismo que tiene la regulación para asegurar el pago oportuno de las pensiones. Si el valor de los activos de las compañías de seguro de vida caen, por ejemplo, por un tema crediticio, un bono que no se pagó, una recesión, etc., o los pensionados viven más allá de lo esperado, es el capital de los dueños de las compañías el que tiene que absorber este riesgo.
Al debilitarse la base de capital ante posibles nuevos eventos de tensión, aumenta el riesgo de que las compañías no puedan pagar las pensiones u otros seguros. Vale decir, el capital es un colchón que tienen las compañías para eventos inesperados. Es por lo anterior que el Congreso aprobó el año pasado una ley que fortalecía el capital de las compañías de seguros de vida, limitando el reparto de dividendos, al menos que hubiese holgura por sobre el requerimiento regulatorio. Esto es, el Congreso básicamente se preocupó de que este colchoncito se mantuviera. Adicionalmente, como CMF, hemos impulsado a través del Ministerio de Hacienda, a través de nuestra participación en idas al Congreso, el avance de una iniciativa de capital basado en riesgo, que permite exigir mayor y mejor capital a las compañías de seguro. Y ese proyecto está en el Congreso. Y también hay garantías estatales involucradas. Estas son parciales en renta vitalicia. La garantía a las personas en renta vitalicia son del 100% de la pensión básica solidaria, más el 75% del exceso sobre la pensión básica solidaria, con un límite de 45 UF. Y no hay garantías estatales en los demás seguros que también podrían verse comprometidos. Ahora, quería mostrar el impacto de este proyecto sobre los índices legales. Y aquí quiero recordar que especialmente el proyecto de retiro de los fondos de pensiones también impacta a las compañías de seguros. Impacta a las compañías de seguro por el lado del seguro de invalidez y sobrevivencia. Recordar que este retiro de fondos de pensiones incrementa el aporte adicional que tendrían que efectuar las compañías de seguro de vida, las que se hayan adjudicado el contrato del SIS, y este aporte adicional cubre la diferencia entre la pensión de referencia que hay que pagar al afiliado que se pensiona por invalidez o a su beneficiario, y el saldo de la cuenta de capitalización. Por lo tanto, al disminuir el saldo de la cuenta de capitalización, es mayor lo que tienen que, este aporte adicional que deben efectuar las compañías de seguro de vida. Ahora, si miramos los índices que vimos anteriormente, el índice de fortaleza patrimonial, que al menos tiene que ser una vez el patrimonio de riesgo, una vez el patrimonio requerido. En julio se cumplía, la fortaleza patrimonial tenía holgura sobre el patrimonio requerido, con el efecto del primer anticipo, incluido el efecto sobre el seguro de invalidez. Esta fortaleza patrimonial se debilita, pero todavía está por encima del límite exigido. Sin embargo, en promedio para la industria, cuando incorporamos el efecto de este segundo anticipo, y además tomamos en cuenta el impacto que tiene al afectar el seguro de invalidez y sobrevivencia, la fortaleza patrimonial en promedio de las compañías de seguro caería por debajo del límite normativo. Y si miramos el endeudamiento total, que no puede superar las 20 veces, vemos la misma situación. Si a julio de este año el endeudamiento estaba cerca de 10 veces, cuando incorporamos el efecto de este segundo anticipo, más el efecto a través del seguro de invalidez y sobrevivencia, nuestras estimaciones nos dan de que este podría llegar a superar las 35 veces.
lo cual también significa un incumplimiento desde el punto de vista legal y normativo. Eso era a nivel agregado. Si lo miramos a nivel de las compañías, y este gráfico tengo que explicarlo, el área morada muestra el área por debajo del área morada muestra el 25% de las observaciones, y el área por encima muestra el 25% de las observaciones. Este gráfico muestra de que a julio de 2021 todas las compañías cumplían con este indicador de solvencia patrimonial. La línea azul, que está al medio de la zona de color morado, muestra la mediana, o sea, aquella a donde está el 50% de las observaciones. Pero básicamente a julio del 2021 todas las compañías cumplen con este requisito. Si miramos qué pasa después de con el escenario 1, vale decir que la mitad de los pensionados solicita este anticipo, habrían 3 compañías que caerían por debajo de los límites legales. En el escenario 1. Y si miramos el escenario 2, ya vemos que la mediana, más de la mitad de las observaciones, caerían por debajo del límite regulatorio. En este escenario, 9 de cada 15 compañías caerían por debajo del límite regulatorio, lo cual muestra la gravedad que tiene este proyecto sobre el patrimonio de las compañías de seguro de vida y, por lo tanto, sobre el mayor riesgo que están asumiendo los pensionados de renta vitalicia. Adicionalmente, esta moción tiene un impacto importante también en la liquidez de las compañías de seguro. Nuestras estimaciones, las estimaciones que ha hecho nuestro equipo técnico, dicen que en este caso hay 7 compañías de seguro de vida que no tendrían suficientes activos líquidos para pagar el anticipo. Y acá no hemos contemplado en estas estimaciones el impacto patrimonial que se genera por el costo financiero de generar la liquidez, de tener que salir a vender activos en un mercado que hoy día está bastante ilíquido. También nos preocupa, y es una de nuestras mayores preocupaciones, el impacto sobre los asegurados de renta vitalicia. Y aquí tenemos un ejemplo. Un ejemplo con un pensionado promedio que tiene 72 años, que tiene un grupo familiar promedio, que tiene una reserva técnica de 53 millones de pesos y que ha realizado retiro por el máximo permitido. Este pensionado promedio tendría una pensión inicial de 300.200 pesos. Con posterioridad al primer anticipo, y dado que estamos suponiendo que retiró el 10%, su pensión cayó a 283.700 pesos. Y cuando realiza el segundo anticipo, y dado que en este caso la caída en la pensión está limitada al 5%, su pensión caería a 269.000 pesos. Ahora, Dios no lo quiera, pero si esta compañía de seguro de vida llega a caer en insolvencia y se hace efectiva la garantía por quiebra, esta pensión caería
a 243.224 pesos. Vale decir, en un año, esta persona dejaría de recibir 804.000 pesos de menores ingresos, lo cual, a juicio nuestro, es bastante dramático. Estoy terminando, señor presidente. Otro efecto relevante, primero para las familias, digamos. Alzas en dividendo hipotecario, como la vamos a empezar a ver. Y esto por alza de tasas y también por alzas en el costo de los seguros de gravamen. También vamos a ver, dado que habiendo menos capital en la industria de seguros, vamos a ver alza en las primas de seguros de vida y también en los complementarios de salud. En el caso de las pymes, veríamos un alza en el costo de financiamiento por subidas de tasa y también porque van a tener que competir con las grandes corporaciones por financiamiento. Y recordemos que una parte importante de los bonos son comprados por las compañías de seguros de vida. Y también sería esperable un alza del costo de la contratación del seguro de invalidez y sobrevivencia. Para el fisco, costos fiscales por alza de tasas, costos fiscales por riesgo de activación de garantías de renta vitalicia y también eventuales costos fiscales por demandas internacionales. Y para el crecimiento y empleo futuro, un deterioro severo en la reputación internacional del país, menor inversión y aumento de costo de endeudamiento. Recordad que las compañías de seguros de vida son importantes actores para financiar proyectos cruciales de inversión de largo plazo. Por ejemplo, en el caso de la transformación energética. Para terminar, señor presidente, y tengo un anexo con mucho detalle, los cálculos técnicos a los cuales no me voy a referir, esta iniciativa genera riesgos importantes para el pago de 657.000 rentas vitalicias, de los seguros de vida más de 2,5 millones de personas, de seguros complementarios de salud de 7 millones de personas, de los seguros de invalidez y sobrevivencia de toda la fuerza laboral y también de los seguros de gravamen. Adicionalmente tendrá impactos ciertos relevantes y duraderos en el mercado financiero, encareciendo créditos y seguros para personas y pymes. Y a la luz de todo lo anterior, la Comisión para el Mercado Financiero se instar a esta comisión a buscar otros mecanismos de apoyo de ingreso a las familias que aún estén afectadas por la pandemia. Esa es toda mi presentación, señor presidente, y estoy disponible para dar más detalles. Y le estoy debiendo al senador, entiendo que al senador Durresti, las pensiones promedio en el caso de los hombres son 349.000 pesos, 11,6 UF, y en el caso de las mujeres 262.000 pesos, 8,7 UF. Eso era lo prometido, senador. Esta es mi presentación. Gracias por esta oportunidad, señor presidente. Gracias, don Joaquín. Alfonso. Si quieres preguntar al tiro, a ver, que yo le pediría a nuestros invitados que nos puedan tener un poco de paciencia, es que si no alcanzan a exponer todo el día de hoy, lo invitaríamos a una próxima sesión, pero en el caso de la Comisión del Mercado Financiero, como es un organismo de dependencia estatal, quizás separar la ronda de preguntas, pero yo creo que van a apuntar, aun cuando son temas similares, apuntan probablemente a respuestas distintas y probablemente lo que nos pueda aclarar la CMF servirá para ilustrar las siguientes posiciones. Alfonso. Sí, gracias. Yo preferiría, presidente, como tenemos sesión hasta las 12, poder hacer preguntas, poder interactuar y luego, por respeto también al resto de invitados. Yo imagino que el señor Cortés tiene un nutrido historial en materia de
compañías de seguros, según leo en su currículum. Usted fue presidente del directorio de la compañía de seguros Confuturo, Corpseguro, asesor de Blackstone Group, de empresas Camanchaca, FP Habitat Perú y administradora de inversiones de construcción, entre otras. Usted tiene un nutrido historial en el mundo privado. Hoy día está a cargo de la Comisión para el Mercado Financiero. A mí no me parece adecuado las últimas referencias que usted señala, que se busquen otros instrumentos. Usted tiene un cargo público que creo que tiene que hacer una referencia para lo cual se le ha designado y no convertirse un poco en defensor de estas instituciones. Por eso yo hacía tanto énfasis en la necesidad de saber cuáles son los promedios de estas rentas vitalicias. El promedio de las mujeres son 262.000 pesos, 262.000 pesos, abajo del sueldo mínimo. El caso de los hombres, 349.000 pesos. Entonces, cuando hoy día estamos enfrentados a una situación brutal de crisis económica, incapacidad de jubilados de poder tener acceso a otros fondos, uno entiende que hay 657.000 beneficiarios que legítimamente bregan por tener un retiro, lo que se llama el adelanto del pago de la prima. Yo entiendo que usted está en esta comisión para el mercado financiero para tener una visión global, pero yo le pido que tenga también una visión de realidad de la sociedad, de qué ocurre con estos 657.000 beneficiarios, que en el caso de las mujeres, con ese promedio de 262.000 pesos, usted entenderá que con eso no se vive. Con eso es difícil llegar a final de mes. Y legítimamente, como creo que aquí también hay un profundo descrédito del sistema de pensiones, estamos en un modelo que está haciendo agua por todos lados. Entonces, pregunta concreta, señor Cortés. Usted habla de reputación internacional, que nos va a afectar la reputación internacional. ¿A qué se refiere con eso? Hoy día las portadas internacionales en estas últimas semanas han sido principalmente por el presidente de la República, acusado de los Pandora Papers, más que la reputación internacional. Entonces no sé a qué se refiere usted con la reputación internacional. Yo no sé si es trabajo de usted velar por la reputación internacional. No sé dónde está en sus atribuciones esa función. Demandas internacionales. Legítimamente cualquier persona, cualquier ciudadano o grupo económico que quiera demandar está en su legítimo derecho. Pero me parecen extrañas estas dos apreciaciones suyas de reputación, que esto afecta a la reputación internacional. ¿A qué se refiere eso? Si es a lo del presidente de la República o a los Pandora Papers o alguna cosa de eso, Minera Dominga, y las eventuales demandas internacionales. Yo lo otro lo sigo, usted ha dado los números y creo que es su función, pero estas dos opiniones creo que exceden su función. Y lo que le pregunto es si a usted le parece que alguien, una mujer que gana en promedio 262.000 pesos por rentas vitalicias, no tiene legítimamente el derecho a aspirar a poder hacer un anticipo, un adelanto del pago de su prima para poder costear estos momentos complicados de la crisis económica. Gracias, Alfonso. Ofrezco la palabra. ¿Alguien más va a hacer? Pancho. Presidente, muchas gracias. Mire, en lo que a mí respecta, me interesa mucho resolver algunas cuestiones respecto de las rentas vitalicias, para lo cual yo requeriría, si no es posible hoy día, que se pudiera hacer una minuta específica sobre los temas que a mí me llaman la atención de esto, porque de lo que se trata en esta comisión es de tener todos los elementos de juicio para tomar una adecuada decisión, puesto que efectivamente estamos ya en el cuarto retiro
y afecta al sistema financiero. Eso yo estoy, efectivamente, contesto en eso. El primer punto que yo quería pedir una precisión es respecto de la naturaleza jurídica del contrato y los efectos que éste produce entre el cotizante y el que opta por las rentas vitalicias. Porque entiendo que en el retiro programado, que es una de las posibilidades que tiene el cotizante, bueno, él sigue trabajando con su AFP que tenía los fondos. En cambio, cuando opta por las rentas vitalicias, opta por una segunda alternativa, con algunas variantes, pero que básicamente consiste en el traspaso total de sus fondos a una compañía de seguros que le garantiza de por vida una determinada pensión. Entonces, si bien es cierto que este es un contrato de adhesión, es una situación distinta jurídicamente del retiro programado. Y a su vez este contrato, cuando se traspasa a las compañías de seguro, yo me imagino que las compañías no tienen esa plata en una caja de fondo, sino que a su vez, juntando todas las platas de los 600 y tantos mil contratantes de rentas vitalicias, hacen un proceso de inversión, de colocación en el mercado financiero nacional e internacional. Yo no sé si hay un proceso de securitización respecto a determinados montos y cómo opera con el mercado nacional e internacional y los efectos que esto produce cuando en una reforma constitucional el Estado de Chile señala de que va a intervenir en un contrato firmado entre particulares, vale decir, entre el afiliado y la compañía de seguro. Esto independientemente del juicio político que yo pueda tener respecto del sistema de pensiones y respecto de lo justo o injusto que significa tener, digamos, la posibilidad de pensionarse entrando al volátil y complejo sistema financiero que pueden tener los países. Entonces, me interesaría tener una proyección. ¿Qué significa eso jurídicamente? No solo en el plano nacional, sino que también en el plano internacional, porque aquí hay fondos comprometidos de compañías internacionales, Chile tiene tratados firmados en materia financiera, y me imagino que eso hay un efecto. Me gustaría tener, a lo menos para mí, una minuta explicativa respecto de cómo opera esa figura del contrato y todos los efectos radiales que tiene en el conjunto del sistema. Lo segundo, también quisiera una mayor precisión, también puede ser en una minuta, no tiene por qué ser ahora, la diferencia que existe entre la reserva técnica y los fondos originalmente traspasados. Porque los retiros anteriores se referían a la reserva técnica. Entonces, ¿qué es la reserva técnica? ¿Cómo opera? ¿Cuáles son sus efectos? ¿Y qué efecto sería el nuevo concepto que hoy día se introduce, que viene de la Cámara de Diputados, que se refiere a los fondos originalmente traspasados, en términos conceptuales y en términos de los efectos? Y, en tercer lugar, también una cierta minuta explicativa respecto del concepto que dice que el retiro se pagará descontando a prorrata de las rentas que restan por pagar con las condiciones vigentes al momento del traspaso. Al momento del traspaso yo me imagino que se refiere al momento en que se firmó el contrato, donde había un determinado monto, determinadas condiciones, para posteriormente, en años siguientes, como sería ahora, hacer mediante esta reforma constitucional una suerte de efecto retroactivo en una situación jurídica y patrimonial distinta. Entonces, ¿cómo se explica cuál sería, digamos, esto para entenderlo bien respecto de este tema? Respecto de los activos líquidos, bueno, yo me imagino que en eso ha operado los retiros anteriores, el Banco Central ha operado, eso forma parte del tema, porque, tal como decía anteriormente, las compañías deben tener puesto esta plata que tienen en activos en distintos mercados nacionales e internacionales, y por lo tanto forma parte, digamos, de un panorama jurídico y económico y financiero que no se presentó al momento en que se firmó el contrato, porque, bueno, la política es así, los fenómenos sociales son así, y entonces
la Comisión del Mercado Financiero está preparada para entender de que los países tienen procesos de cambio y suceden cuestiones externas que hacen que el mercado financiero se vea afectado, porque yo entiendo que la Comisión no solamente fiscaliza, sino que tiene que velar para que el mercado financiero funcione adecuadamente, establemente, y por lo tanto, en eso tendrá que tomar las medidas para que pueda hacerse una liquidación que permita resguardar la solvencia en virtud del nuevo escenario político y financiero que significa un proyecto de reforma constitucional de esta naturaleza. Y finalmente, en la misma línea, los problemas que pueden tener las compañías de seguro forman parte también de la vida, porque claro, las compañías funcionaron en un esquema que pensaban que era eterno y las FP funcionaron en un esquema que era eterno. Y desde el punto de vista social y político, las cosas no son eternas. Entonces, si alguien pensó que todo esto era intangible, como muchos pensaron, por ejemplo, que pasaba con la Constitución, a lo mejor las compañías de seguro tienen que prever de que en el mundo hay escenarios distintos y tienen que tener una proyección estratégica, porque hemos tenido muchas crisis financieras y yo supongo que se ha aprendido, porque la economía financiera es muy volátil. Así ha sucedido en el siglo XX y en el XXI con todas las crisis que hemos tenido y que los economistas no pudieron nunca prever, pero eso forma parte del problema. Entonces creo que no puede ser presentado esto aquí como diciendo, pobres compañías de seguro, miren lo que estamos abocados. Bueno, están abocados porque esa es la realidad, ese es el cuento, eso es lo que ha pasado, eso es lo que estamos viviendo hoy día en Chile. Entonces la pregunta es cómo la Comisión enfoca este problema. Señor presidente, yo entiendo que es muy largo todo lo que he preguntado, pero como digo, reitero que podría ser una minuta que nos mandara la Comisión y nos podría servir mucho. Muchas gracias, presidente. Gracias, Francisco. Luz. Gracias, presidente. Antes de hacer mi consulta, yo quisiera señalar que me parece a mí que evidentemente todos los señores senadores tienen el derecho a hacer todas las consultas que estimen pertinentes, pero me parece también importante el respeto hacia nuestros invitados. ¿No es cierto? No me parece que acá, cuando invitamos a una persona porque está ejerciendo un cargo determinado, nos corresponda analizar su currículum o pensar y sacar conclusiones por dónde ha trabajado. Que yo sepa, todavía existe en nuestro país la libertad del ejercicio laboral o de trabajar donde uno estime conveniente, presidente. Y precisamente lo que el señor presidente de la Comisión del Mercado Financiero, señor Cortés, ha hecho es cumplir con su función, ¿no es cierto? Porque la principal función de la Comisión del Mercado Financiero precisamente es velar por el correcto funcionamiento, desarrollo y estabilidad del mercado financiero. Y claramente no necesitamos ser expertos para saber que este cuarto retiro, particularmente respecto de las rentas vitalicias, va a producir una desestabilización al mismo. Lo han dicho todos y eso es lo que él ha estado explicando acá, que entiendo que es también para lo que lo invitamos, ¿no es cierto?, decir cuál es la opinión de esta comisión frente a una eventual aprobación de este cuarto retiro, enfocándose en las rentas vitalicias. A mí me gustaría, presidente, no solamente señalar lo anterior, porque además tampoco es responsabilidad del señor Cortés que tengamos bajas pensiones. No le corresponde a él dar una solución, nos corresponde a nosotros en conjunto con el Ejecutivo. Entonces, ellos ejecutan las leyes que nosotros finalmente aprobamos. Presidente, dicho lo anterior, a mí me gustaría consultarle al señor Cortés si ellos tienen una estimación de lo que significaría en la eventualidad de aprobarse esto, ¿no es cierto?, el monto de la eventual responsabilidad fiscal o contractual que pudiera tener el Estado ante eventuales demandas al fisco por los efectos que este cuarto retiro implicaría en las compañías de seguro. Gracias, presidente. Gracias, Luz. Juan Pablo. Muchas gracias, presidente. Quiero saludar a nuestros invitados. Tenía en particular interés de escuchar a don Joaquín. Había escuchado o leído por los medios de comunicación parte de las reflexiones de
de lo que ha pensado el organismo que van a ser los impactos, yo quiero hacerle 3 preguntas para ver si me puede orientar. Una, varias de las compañías de seguro que son dueñas de las AFP en nuestro país, aunque dicen que no, pero que lo son transnacionales, son grandes empresas, varias de ellas norteamericanas, y por eso hemos escuchado y muchos hemos sido, somos observadores, sabemos de la inquietud que hay de actores de ese país respecto a esta determinación. Mi duda tiene que ver con el análisis que hacen en relación a el impacto de la solvencia de las empresas, pensando que nosotros somos un país con un gran corazón y nos valoramos mucho, pero numéricamente somos bastante pequeños para lo que son las operaciones de las compañías de seguro. Entonces, quiero entender, cuando hablan de solvencia o insolvencia, me parece difícil, honestamente, de que algunas de estas grandes empresas tengan problemas de solvencia por una operación buena, mala, de mal criterio, de buen criterio. No entro en esta discusión, solo una operación que ocurre en Chile, donde una parte de las personas se hace un autopréstamo, entre comillas, por llamarlo de esa forma. Mi mayor inquietud es que podamos dimensionar de mejor forma realmente lo que va o puede ocurrir con las compañías de seguro. Porque siento que está sobredimensionado los informes. Voy a serle honesto, don Joaquín, siento que no se toma en cuenta de que algunas de estas empresas son empresas que operan a nivel planetario, están reaseguradas muchas de sus operaciones y por tanto tengo una duda. No es con esto que quiera restar de que tiene un impacto en el mercado financiero. Mi segunda pregunta es, pueden tener un impacto, pero los costos efectivos para el pensionado de este autopréstamo. No sé si alguien ha hecho un estudio, quizás no les corresponda a ustedes por el impacto que puede tener, pero yo no sé qué diferencia tienen estos autopréstamos, no digo para las compañías, digo para el pensionado, de lo que son las cajas de compensación y los préstamos que dan las cajas de compensación, que les cobran intereses igual y les disminuyen las pensiones. Y eso es práctica de cada día. Entonces, tengo una duda de lo que es el costo para el usuario si es de esto. Y lo tercero es la duda que también planteaba un senador que me antecedió en la palabra, de cuáles son las repercusiones de los juicios que pudiesen presentarse, cuál es la experiencia, si es que tienen alguna, porque en el primer retiro no se hicieron esos juicios. ¿Por qué se harían ahora y no se hicieron antes? Me gustaría tratar de entender esa parte legal. Serían mis 3 consultas, presidente. Muchas gracias. Gracias, Juan Pablo. Ofrezco la palabra. A mí me gustaría hacerle un par de consultas a don Joaquín Cortés y algunas reflexiones. La primera... O sea, estamos todos conscientes y la gran mayoría de quienes estamos sentados en esta mesa somos abogados y entendemos las complejidades de los contratos y las consecuencias de modificar un contrato. Pero todos también sabemos que existen causales que a uno le permiten modificar contratos o no cumplirlos, o incumplirlos perfectamente, como el caso de lo que se conoce en derecho como fuerza mayor. Y lo que hagan las compañías probablemente esto será materia de arbitraje internacional, juicio en el país, y probablemente el Estado chileno tendrá tantos buenos argumentos para defenderse, como por ejemplo que estas medidas se tomaron en un periodo excepcional, como lo es haber estado en un estado de catástrofe con una pandemia, y que claramente existía teóricamente una fuerza mayor que llevó a tomar este tipo de medidas. Entonces, el tema de los juicios yo lo dejaría aparte porque tiene que ver más bien con la adecuada defensa que pueda hacer el Estado de Chile respecto de esta situación y que probablemente esto será demandas que tendrán que hacer las compañías individuales, no sé si contra el Estado, no creo que esto sea un motivo respecto de que debiera ser demanda contra el Estado. Probablemente tendrá que ser contra aquel pensionado que solicitó el retiro y técnicamente modificó su contrato de renta vitalicia. Entonces, creo que desgastarnos en esa discusión de si esto va a ir a arbitraje internacional o a tribunales nacionales no creo que sea muy pertinente, por lo menos en esta comisión. A mí lo que sí me gustaría conocer un poco más de detalles más técnicos respecto de la situación. Creí escuchar en su exposición, y puede que no lo haya entendido correctamente, pero
Usted señaló que los efectos del primer retiro habían sido más bien de carácter marginal en las compañías. Entonces, me gustaría que se pudiera explayar en ese punto, explicarlo bien. Que nos pudiera explicar concretamente cuáles fueron los efectos reales del primer retiro, con la fórmula que se estableció en el proyecto del tercer retiro de los fondos previsionales, que fue en el fondo se calculó el retiro del 10% sobre la reserva técnica. Esa consulta. Lo segundo, que nos pudiera explicar cuáles han sido las utilidades de las compañías de seguro, porque acá dice, bueno, van a perder, pero queremos saber qué utilidad han tenido en los últimos 5 años, cómo esto va a impactar efectivamente en las utilidades, porque al final este retiro terminó siendo un autopréstamo que los asegurados están devolviendo hoy día a las compañías, y el gran reclamo es que el producto de la interpretación, que entiendo yo que es la correcta que hizo la CMF, van a terminar devolviendo más de lo que retiraron, dado que en el fondo el descuento es prácticamente perpetuidad. Entonces, ese punto explicarlo. Lo tercero que me gustaría que nos pudiera explicar con mucha detención el tema de las insolvencias de las compañías, porque aquí en distintos medios de prensa se ha señalado que serían 9 las aseguradoras que eventualmente podrían quebrar de aprobarse el proyecto como está. En su lámina me pareció ver que eran 7 las que usted habla de insolvencia. Entonces, me gustaría que pudiera dedicar unos minutos a explicar concretamente por qué se va a producir la insolvencia, cuántas son esas compañías que estarían en insolvencia y cuáles son, y el efecto que va a tener directamente respecto a los pensionados y sobre el mercado. Lo otro, preguntarle respecto de las atribuciones que tuvo el Banco Central, y que ayer el presidente Mario Marcel explicó los distintos instrumentos que ellos utilizaron a fin de minorar el impacto en los retiros anteriores. Sirvió, por ejemplo, los instrumentos que determinó el Central, se utilizó en el caso de las compañías de seguros de vida al momento de liquidar activos, y si, haciendo un ejercicio teórico, porque hoy día todos sabemos que no están los 26 votos para aprobar la reforma constitucional, aun cuando estamos trabajando para poder conseguir esos 26 votos, haciendo un ejercicio teórico que este proyecto se aprobara, a juicio suyo, si es que se aprueba las rentas vitalicias, ¿cuáles debieran ser medidas de mitigación que uno pudiera incluir en la reforma a fin de aminorar estas eventuales externalidades negativas? Le estoy pidiendo a Joaquín, que yo sé que probablemente usted es partidario de que no haya retiro de las rentas vitalicias. Yo, en un ejercicio de realismo político, probablemente le digo, va a haber retiro. Entonces, a partir de eso, ¿qué sugerencias puede hacer la CMF en el caso de las rentas vitalicias y en el caso del retiro de AFP? Eso. Ofrezco la palabra, sino para que don Joaquín nos pueda contestar las preguntas. ¿Sí? Don Joaquín. Gracias, presidente. La verdad que espero haber anotado todo, porque son muchas preguntas, así que si me excuso, si algo no contesto, lo voy a hacer en mayor esfuerzo. Primero, la verdad que a mí me convidaron a hablar de, como dijo la senadora Specker, sobre el impacto que tendría sobre las aseguradoras y sobre los pensionados este proyecto, segundo proyecto de anticipo, pero el senador Durreste se refirió a mi historial. Y sí, le quiero contestar que tengo una larga trayectoria de 40 años al menos en el mercado financiero, y no solo en compañías de seguros y AFP, como usted ha dicho, sino que también fui director de bancos, para que nadie se extrañe. Y creo que justamente por esa trayectoria es que me convidaron a ser parte del consejo de la comisión, porque yo entiendo que la ley habla de la importancia de que el consejo de la comisión sea diverso y que equilibre la experiencia y conocimiento técnico de sus miembros, digamos, sobre los mercados específicos. Y la verdad que yo aporto alguna experiencia práctica en ese sentido. O sea, probablemente he invertido, he hecho forwards, he tenido cartera vencida, así que entiendo que tengo algo que aportar, conocimiento. Después, me hacía 2 planteamientos el senador Durresti. Uno, me hablaba del nivel de las pensiones, y sí, yo concuerdo con él que las pensiones son bajas, y justamente estamos alarmados porque vemos de que este proyecto contribuyen a tener en el futuro pensiones aún más bajas, digamos. Y eso
sin llegar a escenarios extremos, digamos. O sea, creemos que las pensiones son bajas y son, aquí hay compromiso para el resto de la vida, y pensamos de que se deben buscar otros mecanismos de mejorar las pensiones y no seguir ahondando este problema. También me preguntó, planteó el senador Durresti de que está fuera de nuestras atribuciones hablar de reputación internacional del país, digamos. La verdad que, igual que a él, nos preocupa la reputación internacional del país, y nosotros participamos en diversas organizaciones de aseguradores de supervisores de seguros internacionales. Y yo hasta hace poco participaba en el comité ejecutivo de la Asociación Internacional de Supervisores Internacionales. Ya a esos foros ha llegado este tema, y un tema que ha marcado preocupación, y en esos foros se ha hablado de alguna forma se ha tocado el tema de la reputación de este país al respecto. Así que eso es lo que me hace a mí preocupar, digamos, porque cuando uno está afuera tiene que defender al país, digamos, pero esto lo hace más difícil. Después me quiero referir a las preguntas del senador Buenchumilla. Lo primero que planteó, y le agradezco al senador Buenchumilla que no haya pedido minuta al respecto, porque si no esta sesión sería muy larga. Y lo primero que planteó fue una minuta sobre la naturaleza jurídica del contrato, a pesar de que él lo explicó muy bien, digamos, pero nos pidió esta minuta, y básicamente se preocupaba del traspaso total de fondos que hace el afiliado a la compañía de seguros. Bueno, aquí al frente mío, en esta sala, tengo a nuestro director jurídico, y ya empezó a prepararle la minuta al senador Buenchumilla. Después, en segundo, también nos preguntaba sobre la diferencia entre la reserva técnica y los fondos traspasados. Lo normal es que cuando una persona contrata una reserva vitalicia, una renta vitalicia, traspasa los fondos a la compañía de seguro, y la compañía de seguro tiene que hacer una provisión que le llamamos reserva técnica, y que en el fondo se tiene que calcular de forma que que contemple una provisión para pagar todas las pensiones futuras a la cual está comprometida. Y tiene que invertir de una forma que asegure, en escenarios normales, que puede pagar esas pensiones. Ahora, probablemente en el minuto número 1, la prima, el monto pagado por el pensionado, sea igual a la reserva técnica, excepto por algunas diferencias normativas que a veces el supervisor es más riguroso, es más estricto, y le pide que haga una reserva mayor a la prima pagada. Y esa mayor reserva se tendría que hacer con cargo del capital de las compañías de seguro. Y han habido periodos en que los supervisores han sido más rigurosos y más estrictos con las compañías. Pero lo normal es que esa reserva técnica sea igual a la prima adelantada. Pero a medida que se va pasando el tiempo y se van pagando las pensiones y vamos envejeciendo, la reserva técnica va disminuyendo. Y es probablemente que para alguien que llegue a una edad adelantada, esa reserva técnica podría llegar a ser 0. Y por tanto, en ese minuto no guarda ninguna relación con el monto, con la prima, con el monto traspasado a la compañía de seguro. Y es por eso que este proyecto permite que una compañía a la cual ya se le han pagado 20 años de pensiones pueda otra vez pedir que se le anticipe un 10% del monto originalmente traspasado. Esa es la diferencia básicamente entre la reserva técnica y los fondos traspasados. Los fondos traspasados es una cosa fija, en cambio la reserva técnica va cayendo a través del tiempo a medida que envejecemos y que se van pagando las pensiones. Esto, a pesar de esta breve explicación, igual se lo ponemos una minuta, señor Buenchumilla.
La tercera pregunta, y esta técnicamente más difícil de contestar, del senador Buenchumilla, era ¿qué significaba esto de que el retiro descontado se paga pro rata y utilizando las condiciones vigentes al momento del traspaso? Esto también lo vamos a explicar en una minuta porque puede ser más largo, pero las personas han ido contratando, van contratando pensiones a través de la vida. Hay personas que, yo me acuerdo que ya a principios de los 90 había gente que estaba contratando renta vitalicia, y todavía se siguen contratando algunas pocas rentas vitalicias. Y obviamente las condiciones financieras no son las mismas, las tasas de interés en el mercado a principios de los 90 son muy distintas a las que hay hoy día. Por lo tanto, las condiciones, las rentabilidades ofrecidas en los contratos de renta vitalicia son distintos. Y por eso es que la ley está planteando que este descuento se haga de acuerdo a las condiciones vigentes al minuto del traspaso. Y la pregunta más difícil del senador Buenchumilla tiene que ver con, en el fondo planteaba si entendíamos de que el mundo evoluciona y hay cambios en las condiciones sociales, económicas, etcétera, ¿no? Y sí entendemos eso. Y si uno mira la historia, ve que los mercados de capitales van cambiando. Tenemos crisis financieras, digamos. Hemos tenido alzas de bolsa, subidas de precio de acciones, cambios en la tasa de interés que han venido cayendo, han venido cayendo a través del tiempo, digamos, justamente. Y cuando uno le quiere pedir capital a las compañías de seguros de vida, quiere que tengan el capital suficiente para cubrir todas estas eventualidades que pueden pasar, que puedan cubrir, por ejemplo, crisis crediticia, etcétera, digamos. Y es por eso que yo dije en la presentación de que hay un proyecto de capital basado en riesgo que mejora las posibilidades del regulador de pedir más capital a las compañías de seguros de vida. Pero, si bien es cierto, uno como supervisor le exige a las compañías de seguro de vida que tengan el capital suficiente para eventuales crisis que van a suceder, como la pandemia, como el estallido social, etcétera, ante lo cual las compañías de seguro de vida se han defendido relativamente bien. No espera nunca que esta crisis venga por un cambio legal, ¿no? Porque si acaso uno se pusiera en el escenario de que una compañía va a ser afectada por un cambio legal, yo no sé cuál sería la actitud de las compañías a invertir y qué rentabilidad estarían exigiendo por invertir, digamos, en un país al cual está expuesto a estos cambios legales, ¿no? Eso le quería contestar al señor Buenchumilla. Creemos que el capital debe cubrir todas estas eventualidades, pero no sé si el capital que tienen las compañías de seguro de vida está preparado para cubrir este tipo de eventualidades. También agradezco a la senadora Ensperger que nos haya pedido un oficio sobre la responsabilidad fiscal contractual, digamos. Yo no soy abogado, digamos, así que esto requiere un proceso más largo, digamos. El senador Letelier. Efectivamente, senador Letelier, gran parte de esta compañía son de propiedades transnacionales. Y yo concuerdo con ustedes de que probablemente el impacto sobre la solvencia de estas transnacionales sea mínimo. Estoy de acuerdo con ustedes, digamos, este es un país pequeño y probablemente no es gran parte, bueno, la verdad que no sé, aquí hay representantes de las compañías, pero me imagino que ninguna de estas grandes transnacionales va a tener problemas de solvencia por lo que está pasando en Chile.
pero el problema es nuestro. ¿Sí? El problema que tenemos en Chile, porque en Chile donde las compañías de seguros quedan con un capital inferior al exigido, con un nivel de capital que no nos deja tranquilos para nada, y que por lo tanto es en Chile donde se está afectando se está aumentando el riesgo de las pensiones futuras, digamos. Y a nosotros no nos preocupan las tasas nacionales, digamos, pero nos preocupa el efecto que hay sobre Chile. Y también, digamos, probablemente, aunque estas transnacionales no les pegue mucho en el bolsillo lo que pasa en Chile, la verdad es que están en condiciones de votar con los pies, de irse del país, digamos, y eso puede ser complejo. También el senador Letelier efectivamente hablaba de que esto era un autopréstamo. Sí, es un autopréstamo obligado, digamos. Estamos obligando a las compañías de seguro a dar un préstamo. Y efectivamente las cajas de compensaciones dan préstamos. Habría que mirar, habría que ver las tasas de interés a las cuales cobran las cajas de compensación, pero las cajas, el problema es que las cajas normalmente tienen este descuento por planilla y toman las precauciones para recuperar esos préstamos. Y esto es una compañía de seguro, que la recuperación de este autopréstamo depende de otros factores. Depende de que se dé el efecto mutualización de los seguros, en el sentido de que los que viven, en este caso los que viven más, ayuden a pagar el adelanto de los que viven menos. Y si eso se rompe, y si además se limita el descuento de las pensiones a 5%, la verdad que efectivamente este es un autopréstamo, pero un autopréstamo que no parece recuperable. Y yo creo que esa es la diferencia. Después, el señor presidente de la comisión hablaba sobre la complejidad de los contratos. Yo creo que el tema de qué pasa con los arbitrajes internacionales, si hay causales de fuerza mayor, yo no soy un especialista, digamos, así que no me refiero a eso. Y la pregunta, sí creo que el señor presidente fue muy agudo, porque nosotros en la presentación dijimos que en el caso del primer retiro el impacto patrimonial era de carácter marginal. A nosotros, y esto es una gran discusión, digamos, o sea, si nosotros tenemos varias demandas de compañías de seguros de vida, y es porque ellas estiman de que el daño patrimonial no es nulo, sino que tiene algún impacto. Y eso es algo que probablemente es lo que se va a discutir en tribunales, digamos. Y requiere un análisis muy preciso, digamos, ¿no? El señor presidente hablaba también de que las compañías de seguro de vida recuperaban más, varias veces más de lo que pagaron, lo cual es efectivo, porque si no hubiese daño patrimonial, esto habría sido neutral, las compañías habrían recuperado exactamente lo que pagaron, a pesar de que el descuento sea permanente. Y esto porque hay personas, las que viven menos que la expectativa de vida, van a pagar menos de lo que se les adelantó, lo cual, por efecto de la mutualización de los seguros, va a ser compensado por aquello
que vivieron después de la expectativa de vida, pero para las compañías de seguro esto sería neutral. Nosotros acá no hemos hablado de insolvencia de las compañías de seguro. Insolvencia para mí es que no puedan pagar, es que el capital sea cero. Y acá no estamos diciendo que el capital se vaya a ser negativo, estamos diciendo que las compañías de seguro que una parte importante de las compañías de seguro quedan incumpliendo las exigencias legales y normativas. Y por lo tanto que tienen menos capital que el mínimo necesario estimado por el legislador y también por este supervisor. Perdón, don Joaquín, que le interrumpa, pero ¿sabe qué? Me gustaría que este punto fuera bien precisa la explicación, porque lo que ha surgido en prensa por distintos actores es que aquí habría una suerte de insolvencia y que las compañías no podrían pagar y en la práctica equivaldría a una quiebra de las compañías. Entonces, en esto yo le pido como regulador que hubiera mucha precisión de qué es lo que efectivamente va a ocurrir con las compañías de seguro. Porque esto, yo creo que esta comisión tiene que tener absoluta claridad si la decisión que se toma va en esa línea o eventualmente lo que va a haber es un daño patrimonial teórico para las compañías. Entonces, por eso me gustaría que fuera muy preciso lo que nos va a contestar. Si efectivamente hay insolvencia, lo que hay es que la eventualidad que una compañía pueda no cumplir la regulación y producto de eso hubieran otros efectos. Para aclarar este punto, porque yo creo que esto es central, porque si esto lo que va a producir es un daño patrimonial a las compañías, claramente esa es otra discusión y probablemente eso será motivo de juicio, arbitraje, entre otras cosas. Pero a mí en esto me gustaría una respuesta muy precisa. ¿Este proyecto de aprobarse significa la insolvencia o quiebra de 7 o 9 compañías como ha aparecido en distintos medios económicos? Eso, Alfonso. Presidente, también una de las preguntas que usted formuló y no ha contestado el señor Cortés es las utilidades de los últimos 10 años, yo le pediría, de las empresas, porque usted hace una visión bastante apocalíptica de este proyecto cuando estamos en nuestras facultades. Yo le recuerdo al señor Cortés, estamos en nuestras facultades legales de una reforma constitucional con todas las atribuciones que tenemos para ello, y esto no es una contingencia sobreviniente, simplemente el ejercicio de la facultad legislativa, y que nos señale cuáles han sido las utilidades de los últimos 10 años de las compañías que a él le toca regular. Debe conocerlas bien. Presidente, debo presentar mis excusas porque tengo otra responsabilidad ahora. Por medio de secretaría voy a imponerme de la respuesta que dé don Joaquín. Mis excusas. Muchas gracias. Presidente, ¿puedo responder? Sí, por favor, y perdón, le vamos a pedir excusa a nuestro invitado, pero como se nos pasó la hora, vamos a tener que fijar una próxima sesión con usted para poder escuchar su exposición. Les pido la excusa, pero lo de la CMF creo que es punto central en el debate que vamos a tener en este proyecto. Don Joaquín. Gracias. Presidente, respecto a su pregunta de la insolvencia, y quiero leer exactamente la frase que leí antes. Y lo que dije fue: al debilitar la base de capital ante posibles nuevos eventos de tensión, aumenta el riesgo de que las compañías no puedan pagar las pensiones u otros seguros. Lo que genera este proyecto es que las compañías queden por debajo de las exigencias legales y normativas. Por lo tanto, no tendrían el capital que se estima necesario para enfrentar futuros eventos de estrés. No podrían seguir vendiendo renta vitalicia. Ahora, no es que el capital sea negativo, no es que el día de mañana no puedan pagar las pensiones. Eso no es así. Lo que hemos dicho que estas compañías, frente a futuros eventos de estrés, los pensionados quedan significativamente más desprotegidos, pero no estamos hablando todavía de quiebra. Nosotros, en lo personal, en la comisión no ha hablado todavía, no ha hablado de insolvencia, ha hablado de impacto sobre la fortaleza patrimonial de las compañías, y en eso quiero ser claro. No hemos hablado jamás de quiebra.
Y me pedía el senador Durresti datos de rentabilidades de las compañías, digamos. Tengo aquí un cuadro grande, tengo que usar una lupa, señor presidente. Y estas cifras se las puedo hacer llegar, señor senador. El año 2020, las compañías de seguros de vida, las que venden renta vitalicia, tuvieron una rentabilidad del 14,5%. El año 2019 esa rentabilidad fue del 7,8%. Y el 2018 fue del 12,2%. La verdad es que le puedo hacer llegar estos datos y le puedo hacer llegar también datos donde comparan las rentabilidades de las compañías de seguro de vida con otras compañías de seguros en otros países, para que nos podamos tener una idea si esta rentabilidad es excesiva o no. Sí. Lo que sería importante, gracias presidente, es que además de la rentabilidad es en dólares. ¿Cuánto es el ingreso en dólares? Porque usted está dando el porcentaje, pero me gustaría saber la cantidad. Ese 14%, ¿cuántos millones de dólares de utilidad equivale? Y si nos puede enviar el desagregado por compañía, si es dato, debe ser dato público, pues son públicos. Sí, absolutamente. Sí. Pero no la tengo aquí, en pero que nos pueda enviar el tema, ya que se ha hablado tanto del... O en pesos también podemos hacer la conversión. El 2020, el 14... Sí, el año... Perdón, que tengo un cuadro muy largo. El año 2020 fueron 455.000 millones de pesos que la utilidad de las compañías de seguros de vida que venden renta vitalicia. Presidente, yo voy a explicar este cuadro en pesos y en dólares, digamos. Presidente, que yo creo que son muy decidoras y ojalá exista mucha gente viendo este programa, esta sesión, que el año 2020, en plena crisis económica, mientras a los chilenos se les pedía estar en sus casas, encerrados, con restricción, poniéndose 1, 2 vacunas, contrayéndose la economía, ofreciendo un IFE de 65.000 pesos, las empresas, las compañías de seguros hayan ganado 450.000 millones de pesos. Me parece un poquito brutal. Y ojalá que esto se vea bien en la televisión y sepan la cantidad de millones, 450.000 millones de pesos en utilidades. Es una frescura, señor Cortés. Presidente, yo no tengo por qué defender a las compañías de seguros de vida. Me interesa la estabilidad del sistema financiero, me interesan los pensionados. Las compañías de seguros se podrán defender por sí mismas. Pero sí quiero decir de que cuando uno mira utilidades de estas instituciones, de los bancos, de las compañías de seguros, de las coronas de bolsa, tiene que tratar de entender qué es lo que generó esa utilidad, digamos. Y si recuerdo bien, este fue un año de caída de tasa de interés, digamos, y por tanto compañías de seguros de vida pudieron vender activos con una buena rentabilidad, digamos. Y también hubo importantes, las bolsas también se portaron relativamente bien, pero eso tendrá que explicarlo a las compañías de seguros. Lo que nosotros sí hicimos y ese Congreso aprobó fue poder el reparto de dividendos por parte de las compañías de seguros de vida, justamente para mejorar este colchón que es el capital. Don Joaquín, le vamos a pedir por favor que nos pueda, estamos en la hora, y dos comentarios, simplemente pedirle que nos pueda remitir el resto de las preguntas, si quiere complementarlo por oficio, por escrito, que lo pueda enviar, que nos puede enviar el cuadro de las utilidades, por lo menos los 5 últimos años de las distintas compañías de seguro, en porcentaje, en dólares, en pesos,
y que probablemente lo vamos a invitar a una próxima sesión para seguir discutiendo. Yo simplemente un comentario a raíz de que me quedo dando vueltas en la cabeza respecto de el daño en la imagen internacional. O sea, yo creo que si nosotros le hicimos una modificación a alguien que le cambiamos las reglas del juego, fue la gran minería del cobre, y que se hizo también con ocasión de un tema muy complejo cuando fue el terremoto. A ellos se les modificó los contratos de invariabilidad tributaria y les subimos los impuestos. Y no vi que esto tuviera un impacto en la imagen de Chile, ni que las compañías salieran arrancando como nos dijeron en esa época. Rodrigo. No, presidente, bueno, ya estamos terminando la sesión. Seguiremos otro día. Senadores. Estamos terminando, pero yo quería hacer 2 comentarios de cierre nada más y muy breves. Lo primero es que me parece muy importante una pregunta que hizo usted, presidente, y que todavía no ha tenido Joaquín Cortés el tiempo de responderla, que es cuál es la diferencia profunda entre lo que se aprobó la vez pasada y lo que se está aprobando ahora, que es lo que genera un cambio marginal respecto de un cambio sustancial, creo que fue la palabra que expuso el presidente de la CMF. Yo creo que es muy relevante tener claro para los senadores ese marco de acción. Están, además, por supuesto, todos los impactos colaterales de una medida como esta. Pasó muy rápido la imagen, Joaquín Cortés, respecto de la tenencia de bonos, particularmente bancarios, que son los que finalmente en buena medida financian crédito hipotecario. O sea, el mercado financiero es una concatenación de distintos actores, distintas platas que se invierten, unas a corto plazo, otras a largo plazo, para distintos instrumentos, y por lo tanto es muy importante tener claro el impacto de esa magnitud. En segundo lugar, yo he notado que muchas veces se dice, pero ¿cómo alguien ganó plata el año pasado cuando todos los chilenos pasaban mal? Yo, fíjese que pienso al revés. Menos mal que hubo empresas y hubo sectores que lograron, a pesar de la crisis, seguir ganando plata, seguir manteniendo las empresas vigorosas y vigentes, entre otras cosas, porque si ganaron 450 y tantos miles de millones de pesos, pagaron un 27% de impuestos al fisco, que pudo honrar y salir en ayuda de muchos chilenos. Si todas las empresas de este país hubieran caído en una crisis violentísima, la verdad es que la historia sería bastante más triste de la que ya la tenemos. Así que yo más bien soy un agradecido de aquellos que supieron navegar en estos mares turbulentos y seguir ayudando con sus impuestos, con puestos de trabajo, etcétera, a nuestro país. Y finalmente, para su tranquilidad, don Joaquín Cortés, al principio alguien hizo algún cuestionamiento de su currículum. Bueno, usted fue nombrado y ratificado por este Senado. Así que acá de todos los partidos estuvimos de acuerdo en su currículum, que me parece sumamente sólido para ejercer el cargo que usted está ejerciendo. Así que, presidente, yo creo que vamos a tener que seguir en otra sesión para profundizar estos temas. Gracias. Presidente. Joaquín. Sí. Perdone, sé que estaba apurado por cerrar. Senador Galilea, desgraciadamente no tuve el honor de ser aprobado por ese Senado, digamos, porque fui nominado por el presidente de la República. Así que no tuve ese honor. Perdón, tiene razón. Los consejeros, los otros consejeros sí, usted no, tiene razón. Eso es. Segundo, yo no me extendí mucho sobre qué es lo que hacía este segundo anticipo distinto al primero, y eso fue porque me había tomado tiempo y porque hay una minuta de la Comisión para el Mercado Financiero que explica los diferentes efectos que hacen a este retiro muy distinto y que generan una pérdida patrimonial sustancial que no veíamos en el primer anticipo. Y respecto a si el primer anticipo tuvo algún daño, se lo puedo explicar en una minuta, y eso es lo que de alguna forma están
discutiendo las nos han hecho llegar, digamos, pero eso se lo vamos a explicar en una minuta. Lo que quiero decir es que, no sé si usé mal las palabras, acá lo que vemos es que las compañías, al día siguiente, varias de las compañías, en el escenario en el escenario de que todos solicitan este anticipo y están dados todos los incentivos para ello, 9 de cada 15 compañías caerían en una insolvencia regulatoria, no estarían cumpliendo las exigencias legales al respecto. Todavía tendrían capital positivo, pero no tendrían el capital que nosotros estimamos deberían tener frente a eventos futuros. Y nuestra preocupación es porque eso pone en riesgo las pensiones futuras de todos aquellos que están en renta vitalicia y de todos aquellos que tienen algún contrato de seguros con estas compañías de renta vitalicia. Eso es lo que quise transmitir, señor presidente, y estoy disponible para venir cuando usted me cite. Gracias, don Joaquín. No es que queramos terminar la sesión, lo que pasa es que los senadores tenemos que integrar otras comisiones y nos están llamando. Por eso, nuevamente le ofrecemos la excusa a nuestro invitado. Vamos a fijar una próxima sesión para poder escucharlo y yo le pediría a don Joaquín que se contacte con la Secretaría a fin de poder contestar más en detalle las consultas de los senadores y que obviamente va a quedar invitado a una próxima sesión. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.